Muy bien. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Estamos hablando de las interleuquinas o de las interleucinas. Y estábamos hablando de que estas son las que se van a presentar cuando estamos en un estrés agudo o en un estrés más instantáneo, ajá, no de forma crónica, sino de forma eh, aguda. Bien, y estábamos hablando de las funciones. Bien. ¿De qué se encargan las interleuquinas? Como bien ya dijeron, son las encargadas de, de la actividad inflamatoria. Ajá. Las interleuquinas también se encargan de la motilidad de, del músculo liso, como por ejemplo algunas vísceras o el estómago. Por eso decíamos esta idea de que era como, de que el estómago es como el segundo cerebro, ¿no? O sea, el estómago e intestinos. También se va a encargar de producir fiebre. Esa es otra de sus funciones. Es un pirógeno. Piros es de fuego, es decir, que nos va a generar calor. Bien. Entonces, si el cuerpo no comienza a producir las interleuquinas de la manera en la que debería de hacerlo, vamos a tener nuevamente comprometido al sistema inmunológico. ¿Por qué? Precisamente por lo que estoy diciendo, ¿no? Si nos da un resfriado, va a ser más difícil producir mecanismos que nos van a ayudar a compensar esa, esa, esa infección. Entonces el cuerpo va a ser más susceptible, ¿de acuerdo? Ese es un ejemplo de cómo actuaría la interleuquina. Entonces, en otras palabras, y ya para ir regresando, cortisol, ¿en qué se traduce? En que vamos a suprimir al sistema inmunológico. Estar estresados nos va a matar al sistema inmunológico. Y ahora bien, ¿qué tiene de bioenergética quizás esto? Que bueno, el sistema inmunológico es muy caro para el cuerpo energéticamente hablando, es muy caro de mantener. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico requiere mucha energía. Entonces, en los momentos de estrés, el cuerpo lo que le interesa es la lucha o la huida. Ajá. Creo que alguien había hablado, pero tenemos activado el micrófono. Bien, entonces, eso es lo que estamos diciendo. Ajá. Que el estrés nos va a limitar la función del sistema inmunológico porque es un sistema muy caro de mantener energéticamente hablando. Entonces, esto sería el ejemplo de le podríamos llamar una ruta bioenergética. Entonces, imagínate que tú logras que un paciente que tiene ira o que no se controla, que tiene problemas para el control de emociones, logras que llegue a balancear sus niveles de cortisol, lo vas a poder tratar hasta el nivel inmunológico, precisamente porque estamos interviniendo en un proceso donde interviene la bioenergética. Bien, vamos a dejar esta ahorita como en paréntesis porque para eso es la siguiente diapositiva. Vamos a hablarlo desde otro punto de vista o vamos a abordarlo desde otra parte de la fisiología. Bien, voy a leer yo todo. El control voluntario de la respiración, es decir, con uso de la musculatura del diafragma, provoca la activación parasimpática. Paréntesis. ¿Cuáles son las funciones del sistema parasimpático? A ver, ¿quién dice yo? A ver, parasimpático, ¿a qué se refiere? Y de una vez me va a decir qué entiende. Ah, bien, vamos a darle a Emanuel. Ajá, ¿qué es el sistema parasimpático y qué entiende que hasta ahorita lo que hemos leído, qué es lo que entiende? Bien. Es la relajación del cuerpo a través del sistema nervioso. La relajación. Bien, no Sí, apagues. porque Ajá, ajá, pero es como el sistema simpático es una excitación y pues podemos hablar que
parasimpático sería como una amortigua la excitación del simpático, por así decirlo. Hace que todo lo que trabaja en excitación se relaje. Ok, ya entendimos la idea. Muy bien. José. Sí, así es, maestro. Complementando ahí lo que dijo el compañero Manuel, pues es una es una de las dos partes que conforma el sistema nervioso autónomo. Es el parasimpático, es el que se encarga de, pues en este caso, desacelerar ciertas funciones como las del corazón, dilatar los vasos sanguíneos, reducir el tamaño de la pupila, generalmente se le atribuye también ahora sí que la contracción de las vísceras también por medio de acetilcolina y pues Ok. la relajación de los órganos, bueno, visto desde la perspectiva de la medicina china, a excepción, no, sí, sí, es correcto, sí. Pues básicamente opera con acetilcolina, ¿verdad? Bien, muy bien. Y entonces, a ver, dígame, ¿qué entiende o qué es lo que nos está diciendo esta parte? ¿Cómo influye la respiración en esto que acabamos de leer? Ajá, ¿qué tiene que ver la respiración? O explíquenos lo que acabamos de leer. ¿Puedo hablar, maestro? Sí, Emanuel, bien. Sí, cuando nosotros respiramos profundo, lo que se hace, hay mayor oxigenación en la sangre. Cuando esto pasa, el cuerpo tiende a relajar y el parasimpático se activa por medio de esto. Por eso habla mucho que el aumento de la respiración al momento de la meditación también ayuda a activar el parasimpático y también ayuda a hacer una estimulación a nivel del cerebro. Muy bien. Voy a continuar leyendo para completar lo que acaba de decir. Froila, no sé si hablar o no bajo su mano hace rato. Sí, era sobre lo mismo, ¿verdad? Sobre que pues precisamente provoca la activación de lo que es los reflejos carotídeos y aórticos, pues que están también muy relacionados a lo que es el nervio vago, que pues prácticamente es lo que maneja el parasimpático, y lo que es el nervio frénico, en este caso, si no mal recuerdo, es el Muy bien, que maneja también el diafragma, ¿no? muy bien. Perfecto. Voy a continuar leyendo para completar las ideas que me acaban de decir ustedes dos. Bien, entonces a través de los reflejos carotídeos y aórticos, los cuales estimulan el núcleo de ala solitario que comunica con el centro del nervio vago y a partir de aquí se produce el efecto sistémico. Bien, ¿esto qué nos quiere decir? Como acaban de mencionar, los músculos de la respiración, los centros del control de la respiración, los quimiorreceptores y los vasoreceptores de los vasos aórticos y carotídeos están conectados precisamente por el, por el núcleo del haz solitario. Ajá. ¿Qué es esto del haz solitario? Se refiere a fibras nerviosas, ¿de acuerdo? Que van a subir a través de la médula. Entonces, aquí tenemos la médula espinal, aquí tenemos el haz solitario. Y por acá abajo, si siguiéramos el dibujo, tendríamos la conexión del haz solitario con esas estructuras que acabo de mencionar. Los vasoreceptores, músculos de la respiración, etcétera. Entonces, simplemente por eso tenemos una relación ahí, por una conexión anatómica. Si alguien no lo ha entendido o por ahí alguien se nos está traslapando un poco a la neuroanatomía, lo vamos a expresar de la siguiente manera. La respiración y, y el control del corazón, lo vamos a decir así entre comillas, están relacionados por el haz solitario, que son fibras nerviosas, es decir, que están compartidas de alguna manera.
comparten las mismas estructuras. Entonces, bien, como aquí dice al final, tenemos un efecto sistémico que, a ver, vamos a hacer otro paréntesis. La frecuencia cardíaca o la actividad del corazón se pueden controlar a voluntad, no. La respiración se puede controlar a voluntad, sí. Entonces, aquí es donde tenemos esta vía de acceso, lo vamos a denominar así, a nosotros mismos, a través de la respiración. Ajá, que es lo único que podemos controlar. Bien, entonces aquí está, primer punto fuerte, tenemos una conexión anatómica. Entonces, el estado letárgico y la relajación que se originan cuando tenemos ejercicios, como ustedes comentaban, de la respiración, por ejemplo, nos van a producir estados letárgicos, que yo aquí debió ser entre comillas, ¿no? Letárgicos. ¿Por qué? Porque cuando hacemos, bueno, cuando la gente practica yoga, la ves haciendo tai chi, la ves en flor de loto meditando, están en un estado, aquí que vamos a denominar letárgico, ¿no? Están, ¿cómo lo denominarían ustedes? A ver, aquí, apóyenme un poco. De relajación, sí. ¿Cuál sería otra palabra adecuada? Cuando una persona está en ese trance meditativo. Prolongado. Prolongado, ¿qué dice Manuel? Froilan. No sé. Pues sí, en un estado, pues, latente hasta cierto punto, en un estado de transición. De latencia. Ok, me gusta esa palabra, no la había pensado yo así, pero finalmente sí, es un estado de latencia. Latencia, ¿por qué? Porque ahorita ya tampoco no nos vamos a regresar tanto, ¿no? Porque no acabaríamos. Pero incluso por cuando tú llegas a ese estado, puedes controlar tus niveles de cortisol a través de la respiración. E imagínate entonces, si estabas en un estado de estar aumentando glucosa, tener todo el tiempo la glucosa alta, ¿qué es lo que pasaría cuando llegaras a un estado de plena atención? Que así es como lo denomina el mindfulness. Cuando estuvieras en un estado de plena atención, podríamos relajarnos a tal nivel que eliminamos el cortisol y pudiéramos tener efecto sobre la regulación de nuestra glucosa. Fíjense entonces, ya no nos quedamos nada más con las herramientas que nos proponía el señor Lowen para bioenergética. A nivel fisiológico, nuestros mecanismos efectivamente están conectados, podríamos decir, como un todo, y nos permite tener en parte control sobre ciertos aspectos de nuestro organismo. Desde luego, si yo me pongo a pensar que quiero disminuir y aumentar mi glucosa, eso, bueno, quizás sea posible para alguien, ¿no? Pero es muy difícil o sería inviable fisiológicamente hablando. Pero lo que sí podemos hacer es trabajar con un ejercicio, ya no de bioenergética, pero sí con otro tipo de terapia para estrés. Trabajar con esa terapia y mejorar nuestro estado de relajación. Bien, ahora, ¿por qué hablaba yo de un estado letárgico? Aquí está lo que también hace rato nos decía Manuel. Lo que va a ocurrir no es tanto en sí que yo le dé más oxígeno al cuerpo, o no es que se esté llevando bien el oxígeno. Lo que está pasando a nivel fisiológico es que a través de respiraciones profundas y pensadas o intencionadas, lo que estamos haciendo es aumentando la presión parcial de oxígeno y disminuyendo la presión parcial de CO2. Entonces, también, para ponerlo bien en contexto, o a la altura del cuarto cuatrimestre. Cuando aumenta tu presión parcial de oxígeno, vamos a tener una repercusión en el estado mental. De hecho, estos extremos, que tengamos aumentada la presión parcial de oxígeno o la parcial de CO2,
va a converger al final de todo en un estado mental. El estado mental alterado, clínicamente hablando, no estoy hablando ahorita de otros estados mentales que tengan que ver con meditación, sino un estado clínico de estados mentales alterados. Bien, entonces aquí está también otro punto importante. Trabajar con presiones parciales. Aumentamos en las meditaciones la presión parcial de oxígeno y esto va a dormir en parte al cerebro, si lo queremos ver así. O como decían también, es como en un estado de latencia, porque tampoco es que está letárgico, ¿no? Porque finalmente los tejidos sufren más por la presencia de CO2, es decir, la disminución de oxígeno, que por la plena presencia de oxígeno. Entonces, aquí nuevamente, estamos en un estado letárgico o de latencia. Simplemente nuestro cerebro está optimizando mejor la quema o el uso de glucosa y de otros recursos energéticos. Y ya vimos que un recurso energético es el sistema inmunológico. Ajá. Bien. Entonces aquí está para ir también terminando esta parte. ¿En qué se basa, en qué se basan estas terapias o estas prácticas? En el control del ciclo de la inspiración, la pausa y la expiración. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde está la clave? Tanto del mindfulness, del tai chi, de yoga y de otras prácticas que yo ya no conozco, yo nada más ahorita menciono estas. ¿En dónde podría estar la base fisiológica? Presiones parciales y el control de la inspiración, la pausa y la expiración. ¿Alguien de aquí no ha tenido oportunidad de meditar? A ver, creo que Kai quiere decir algo. No, ya lo pago. Bien. ¿Alguien de aquí no ha meditado alguna vez? ¿Podría ser también por el aumento del dióxido de carbono? Perdón, no le escuché bien. Yo que también puede ser por el incremento del dióxido de carbono. Ajá, ¿qué puede ser por Y el obvio las diferencias de las presiones parciales también. Sí, es lo que les estaba comentando. Sí, perdón, la interrumpí. Que influye pues el estado de relajación del cuerpo. Ajá, a ver. Había preguntado otra cosa, pero regresando para que nos quede clara esta parte. El aumento de la presión parcial de oxígeno y de la de dióxido de carbono tienen impacto ambas en el estado mental. Solamente que dijimos que cuando aumenta el oxígeno tenemos estos estados de latencia y cuando tenemos el aumento de la presión parcial de CO2, aquí lo que tenemos ya es como tal un estrés por falta de oxígeno. Entonces podemos decir que este sería, entre comillas, el bueno, que tampoco es totalmente bueno, especialmente si es de forma artificial. Este sería el bueno y este sería el patológico. Ajá. Vamos a pensar un paciente retenedor de CO2. Busquen cuáles son los pacientes retenedores de CO2. Pero bien, les había preguntado que quién no había meditado y parece que todos lo han hecho. Bien. Nadie me dijo que no. Entonces, bien, esta es una de las explicaciones por la cual la meditación nos puede ayudar bastante en situaciones del control de la respiración, de enfermedades, ya le vamos a decir como tal, que involucren, o de situaciones, mejor dicho, que involucren, como vimos ahorita, el aumento de la frecuencia cardíaca o etcétera, ¿no? Por ejemplo, la hipertensión. De hecho, aquí les dejé un video en el cual se dan ejercicios para regular la presión arterial. La presión arterial también podríamos regularla con el control de la respiración. Y antes de que otra cosa ocurra, o de que me digan alguna cosa,
Este tipo de ejercicios se enseñan al paciente. No es que porque yo al ser hipertenso me puse a respirar, ya me regulé. Sí puede pasar dependiendo de tu nivel de atención que tengas o el nivel de concentración que tengas en el ejercicio. Pero normalmente algunos autores dicen que para lograr ese control de presión a través de la respiración, tendríamos que enseñarle al paciente a realizar estos ejercicios cuando él detecte que, cuando él detecte los signos o síntomas de la hipertensión. Entonces ahí se pone a respirar y ya vamos controlando esos episodios. Y aparte en el día se le van dejando ejercicios para mejorar su respiración. ¿Y cuánto tiempo nos lleva a desarrollar esa técnica? Normalmente de medio mes hasta un mes. O ir a hacer otro. Buenas tardes a todos. Bien, ya. Es que acá en Toluca está un poquito complicado el clima, está haciendo mucho aire y frío. Yo creo que vamos a batallar el tiempo de lluvia. Sí. Muy bien, ya estamos aquí de vuelta. Ya Maestro. está, sigue grabando. Y bien, entonces estábamos hablando del tiempo que nos lleva a desarrollar esta técnica con el paciente. Ajá, a ver, recordando, hay que enseñar al paciente cómo tiene que respirar, Sí, por eso que tenemos 3 días con el aire a todo lo que da, o sea, helado y un airazo. Y sí nos ha fallado el internet muchísimo. Pues que no se estresara el maestro y que nos los grabara y... Bien, ya estoy Ya acá. llegó. Ya estoy acá otra vez. Ya estamos Puede en... quedar poco. Muy bien, gracias. Ajá, entonces ya estamos en la última parte. Sí me estreso. Sí me estreso porque les digo, son situaciones que de repente uno no controla. En fin. Bien, vamos a irlo terminando. Ajá. Otra vez, no sé si se grabó, pero entonces recuerden, hay que... a ver, ¿qué nos quiere decir Froilán? Sí. Maestro, antes de que continúe, o sea, lo que estoy entendiendo es que a una mayor presencia de dióxido de carbono en nuestro cuerpo genera un efecto simpático mimétrico y el caso contrario con el oxígeno sería parasimpático mimétrico. ¿Es correcto? ¿O estoy por ahí? Al menos así lo estoy relacionando. No sé, a ver si me puede orientar. Gracias. Ok. Podríamos entenderlo de esa manera, pero bueno, cuando estamos hablando de simpaticomiméticos nos estamos refiriendo puntualmente allá a mecanismos a nivel celular, ajá, ya como hablamos de señalización a través de drogas, ¿no? Las drogas simpaticomiméticas o los medicamentos que son simpaticomiméticos. Aquí no, porque no estamos hablando como tal de esos sitios de acción de un medicamento, sino que estamos hablando de esa vía compartida que tiene el nervio vago con con el centro respiratorio, de la inervación de los quimiorreceptores y los vasoreceptores, así como ciertas terminaciones de órganos del estómago. Ajá. No sé si respondí. Entonces, Muchas sí, gracias, maestro. pero no. Muchas gracias, sí. Claro. Ajá, entonces sí los podemos entender así. Okay, gracias. Si lo queremos pensar de alguna forma, nada más que el mecanismo no es el mismo. Ajá, y acuérdense que acabamos de hablar justo hace rato de los mecanismos de acción que son importantes para que los tomen en cuenta. Ya está. Y bueno, nuevamente aquí estamos.
Enseñen al paciente cómo respirar, que lo practique y que lo practique por lo menos un mes para comenzar a tener resultados. Ya, por fin, ahí está, terminamos el video. ¿Qué características tienen las respiraciones, este tipo de respiraciones, independiente del ejercicio o de la disciplina o práctica que estén haciendo? Que tenemos que tener 6 respiraciones por minuto, que en realidad es un ritmo o una frecuencia ventilatoria, debería ser la normal. Ajá. Tenemos que tener un tiempo expiratorio que sea el doble del inspiratorio. Ajá, entonces fíjense aquí. Tenemos que realizar la respiración donde predomine la función del diafragma. Y bueno, ya en fisioterapia, en técnicas de respiración, en técnicas de meditación, es muy común que te digan que pongas las manos en el estómago y que sientas cómo se infla, precisamente por esto. ¿De acuerdo? Y finalmente hay que respirar con los labios casi unidos para permitir que un pico de aire permaneciera en los pulmones hasta el final de la expiración. Ajá. Esto lo van a poder ver aquí más en el video. Bien. Entonces, atención, si ustedes ya echaron a andar ahí la imaginación, si le pusieron atención a sus clases de acupuntura, les voy a pedir, por último, yo aquí no lo hice, que averigüen cómo está inervado ese nervio vago. Ajá, porque si ustedes buscan cómo es el recorrido del nervio vago, se quedan con esta idea de la inervación de las fibras que se producen en el haz solitario, si se quedan con la información que les hablaba acerca del corazón, de la respiración, y vemos la extensión que tiene el nervio vago hacia la cara y cómo se va hacia los órganos abdominales, y entendemos procesos bioenergéticos como el cortisol, van a entender, por ejemplo, por qué el canal del estómago es ¿qué les digo? Es una maravilla el canal del estómago. El canal del estómago, desde el punto de Susan Lee hasta puntos de la mandíbula, te pueden ayudar mucho para, bueno, ahí ya, ¿qué te digo, no? O sea, imagínense. Todo esto que te acabo de explicar está relacionado con ese canal de acupuntura. Medita tus diapositivas, lo que te acabo de decir, busca el recorrido del nervio vago y fíjate cómo es el canal del estómago, ponle más imaginación y fíjate lo que puedes tratar con ciertos puntos de acupuntura del canal de estómago, del canal de estómago. Esa sería mi forma de terminar la clase de hoy, como tal, la clase. Excelente, maestro. Finalmente, bien, eso es todo con respecto. Ajá, bueno, Emanuel nos quiere comentar algo. Sí, maestro, nada más, pues, vago. Yo sé que el sistema vago, digamos que se ramifica de lo que es de la columna y baja sobre de la primera y la segunda dorsal, en la cual pasa por la parte de la columna, lo más pegado a la parte interna de la parte torácica del cuerpo, por las cavidades, por la parte de atrás, en la cual hay una inervación muy arraigada con la pleura y de ahí baja a las conexiones de los órganos, así como el corazón, el estómago, el intestino delgado y en otras partes. Con esa, pues anatómicamente, pues cada vez que respiramos hay una activación sobre, digamos, la activación de la pleura, de lo que es el pulmón, sobre lo que es el aumento de oxígeno y todo lo que había comentado, hace lo que es ¿cómo decirlo? La activación del vago
a través sobre del pulmón, sube a lo que la parte de Tuma y 14 y llega a lo que es al cerebro. Ajá. Bueno, no sé si es por medio de esa, a nivel anatómicamente, hace la activación. Ok, muy bien, muy buen comentario. Bueno, aquí que podemos rescatar que al final de cuentas la acupuntura, ¿qué es? Anatomía, sí anatomía, pero no nada más también se queden con anatomía, que ya vieron por dónde pasa el canal, etcétera, ¿no? Sino que también entendamos, como ahorita nos está diciendo el compañero, por dónde pasa, por dónde inerva, qué vías va a activar ese canal, cuál va a ser el mecanismo de acción y qué es lo que va a provocar cuando yo coloco la aguja, ¿no? Que se lleve una cascada de aquí para acá, que se produzcan más de estas células inmunológicas, etcétera, etcétera. Todo eso hay que entenderlo. Bien, porque al final de cuentas en eso se basa la acupuntura. Y bien, ya se los dije entonces. Si quieren realmente entender al menos algo ya más allá de lo que fue esta materia, repito, busquen cómo va el nervio vago, estómago, canal de estómago y repasen lo que vimos. Ya dependerá de ustedes hasta dónde lo quieren estudiar. Bien. ¿Hasta ahí alguna duda? Ya nada más voy a hacer algunos comentarios parroquiales que digan.